Amados, aquí estamos de vuelta con este curso de epístolas fundacionales de la Iglesia, la Casa del Señor. Y hoy día empezamos un segundo ciclo de las epístolas fundacionales. Esta es la clase número 1 de este segundo ciclo y vamos a cubrir primero la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Hoy día vamos a estar viendo del capítulo 1, del versículo 1 al 8. Si pudiéramos orar. Amados, bienvenidos a este curso. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, con agradecimiento al poder escuchar la palabra de Dios. Y en este curso de Primera de Corintios pedimos la bendición y la guía del Espíritu Santo para cubrir todos los temas que son tratados en esta porción de las Escrituras. Hacemos todo esto para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera carta a los Corintios fue escrita en la ciudad de Éfeso por el apóstol Pablo. Según el libro de Hechos 20:31, Pablo vivió allí por 3 años, entre los años 54 al 57 después de Cristo, estableciendo la congregación en Éfeso. Y mientras estaba allí, le llegaron consultas de los creyentes corintios, Estéfanas, Fortunato y Acaico, como asimismo los de Cloé, quienes informaban de situaciones complejas que estaba enfrentando esta iglesia en Corinto, incluido el peligro de división de la iglesia por sectarismos de lealtad con unos solo hacia el apóstol Pedro, otros solo con Apolos y otros con el mismo Pablo. También porque la corrupción tan prevalente en la sociedad de Corinto estaba influenciando a algunos creyentes. Incluso se estaban dando desórdenes en la operación de los dones del Espíritu Santo. También falta de amor entre los hermanos e incluso ignorancia respecto al genuino evangelio de Cristo y su venida. Como también comportamientos indignos de algunos en el tiempo en que se celebraba la Cena del Señor. El apóstol Pablo había fundado esta iglesia en la ciudad de Corinto
cuando a principios de los años 50 llegó a la ciudad procedente de Atenas, en su segundo viaje misionero, y permaneció en Corinto por 1 año y medio. Esto aparece en el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 1 y 11. Allí, predicando como era su costumbre el evangelio a los judíos primero y después a los gentiles, en esa época, siendo Corinto la capital de la provincia romana de Acaya, contando con unos 600.000 habitantes. Fíjense, la misma cantidad de habitantes que Santiago de Chile tenía en 1950. 600.000 habitantes. Y se estima que la población de esclavos llegaba a los 400.000. Por lo que se deduce que una gran parte de la pequeña congregación de Corinto estaba compuesta de muchos esclavos gentiles salidos del paganismo y que traían consigo la cultura del mundo. Veamos el texto de la carta versículo a versículo para apreciar los fundamentos de la fe en Cristo que fueron expuestos por el apóstol a esta congregación de nuevos creyentes, en su gran mayoría gentiles, muchos de ellos aún esclavos y unos pocos judíos. Escribe en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Una muy buena alusión que disipa cualquier cuestionamiento de su condición de apóstol genuino, lo cual a través de los años le tocó vivir al apóstol Pablo, ser puesto en entredicho constantemente por sus adversarios judaizantes. Y escribe Pablo, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Sóstenes puede que sea el principal de la sinagoga mencionado en Hechos capítulo 18, versículo 17, y que aparece en ese pasaje siendo golpeado por unos griegos en presencia de Galio, la autoridad ahí, y que se convirtiera al cristianismo, o sea, judío convertido al cristianismo. Aunque hay algunos eruditos que postulan que pudiese ser otro Sóstenes, pero probablemente es ese que aparece en Hechos 18. En el versículo 2 escribe Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este es un versículo en que uno lo podría pasar rápidamente, pero tiene mucho significado. Este versículo de esta epístola, el versículo 2, esta epístola fue escrita 300 años antes de la formación de la iglesia monárquica
institucionalizada a partir del año 325 después de Cristo por el emperador Constantino, y que hoy es conocida con dos nombres. Era una sola iglesia, pero ahora es conocida porque se separaron en el año 1047. Hoy es conocida como Iglesia Ortodoxa, por un lado, e Iglesia Católica de Roma. Iglesia monárquica, institucionalizada a partir del año 325 después de Cristo. Y aquí, 300 años antes, vemos cómo el apóstol Pablo menciona a los conversos como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Lo cual muestra que es una condición de la vida del converso real y genuino, quien está siendo santificado por la relación con el Espíritu Santo, y que todos los convertidos a Jesús son los santos, por ser de la fe de Jesucristo, quienes creen lo que Él hizo en la cruz. Y bajo ningún mérito del creyente, sino que toda la gloria es del Señor, quien es el santo y nos designa así en la palabra. Entonces, nadie nunca va a llegar a ser santo por algún logro personal, y que es lo que enseña erróneamente la Iglesia Católica de Roma, sino que solamente el creyente es santo porque así lo designa la palabra de Dios. A los que han sido salvos por la fe en Cristo, los que han nacido de nuevo conforme a lo enseñado por Jesús mismo en Juan capítulo 3, quienes son santos porque pertenecen a Él, quien es el santo. Entonces, nadie puede ser designado o nombrado santo por alguna institución humana o algún personaje, sino que esto es algo que compete solo a Dios. Y así lo enseña la palabra de Dios. Santo también significa apartado. Apartado para Cristo Jesús. Solo Él es el Señor de todos ellos. Los santos son designados así por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Aquí vemos el reconocimiento de la gracia de Dios dada a estos creyentes en Corinto, y el aprecio del apóstol por estos convertidos, aun cuando muchos estén con bastantes problemas en su conducta de vida como cristianos. Incluso
Ya en el versículo 3, Pablo los bendice con gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta actitud de Pablo es consecuente con lo que él mismo ya había escrito anteriormente a la congregación en Galacia, a quienes expresó. Esto aparece en Gálatas 6:1. Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es en la actitud correcta y lo que vemos a Pablo haciendo con los creyentes de la iglesia de Corinto. Entonces, vemos que el apóstol es movido por el amor de Cristo para restauración. A los que están desordenados o incluso apartados del camino que agrada a Dios. También, en el versículo 4, destaca a Pablo el don, el regalo de la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Y eso es común a todos nosotros, seguidores de Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. De hecho, este regalo, el favor inmerecido para con Dios, que nos enriquece con sabiduría, inteligencia, revelación de su palabra, de su persona, produce lo que escribe el apóstol en el versículo 6 y 7, que dicen: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si tenemos a Cristo, nada nos falta y estamos completos en Él. Y cabe notar aquí que en esta escritura ya menciona Pablo lo que va a tratar extensamente en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Esto es, la venida del Señor a buscar a su iglesia en el ansiado arrebatamiento, acerca de lo cual ya el apóstol había escrito anteriormente a la iglesia de los tesalonicenses. Un tema muy presente y vigente en las iglesias del siglo I. Y a lo cual en otros textos el apóstol se refiere como la esperanza de la venida del Señor. Como por ejemplo en su epístola a Tito, a su discípulo Tito, en el capítulo 2, versículo 13, Pablo escribió esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El
versículo 8, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Qué preciosa promesa que nos escribe aquí el apóstol respecto a la fidelidad del Señor para con los creyentes hasta el fin. Mencionando nuevamente el encuentro con Jesús en el aire al instante de su gloriosa venida por su iglesia en el arrebatamiento. Y que nosotros, siglo XXI, tenemos esa misma esperanza, convencidos de que estamos bien cerca de ese momento, aunque nadie sepa el día ni la hora, pero estamos atentos a su venida. Asimismo, esta escritura del versículo 8 concuerda plenamente con lo escrito por el apóstol Judas, el medio hermano del Señor, que en su epístola, una epístola de un solo capítulo, en los versículos 24 y 25, nos escribió: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Con estas declaraciones de Pablo, de Judas, estos apóstoles de Jesucristo ponen de manifiesto la fidelidad del Señor con respecto a los creyentes. Y esto como un marco de referencia que contrasta y desafía a todos a responder con arrepentimiento y restauración por toda infidelidad de parte no solo de los miembros de la iglesia del siglo I en Corinto, sino que también de todos los creyentes de todas las edades en todas partes. Especialmente para esta generación de los últimos días, de los últimos tiempos, de la cual somos parte. Esa generación que verá el retorno de Jesús por su iglesia, como nos advierte el mismo Señor en Mateo 24, cuando en el versículo 32 al 35, que voy a leer, menciona el cumplimiento de la gran señal de la restauración de Israel como nación en mayo de 1948. Esta generación dice, y leo del versículo 32 al 35, Mateo 24, de la higuera aprended la parábola. La higuera, un símbolo de Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Somos parte de esta generación y podemos, a medida que vayamos
avanzando en esta epístola del apóstol Pablo a los Corintios, podemos identificarnos plenamente con todo lo que el apóstol va a ir tratando y que está viviendo esa congregación en Corinto. Una congregación que vive en una ciudad que da a la idolatría, pero también a la cuanta práctica existe y costumbre de disolución, degeneración. En muchos aspectos, la ciudad de Corinto, sus valores son muy similares a los de cualquier gran ciudad en el siglo XXI. Y los cristianos estamos inmersos en esa cultura. Y también podemos ver de que esa cultura trata constantemente de penetrar el pensamiento y el sentimiento de la iglesia. Y frente a eso, podemos seguir las instrucciones, el consejo de la palabra de Dios que vamos a ir viendo en 1 Corintios. Bienvenidos a este curso, amados, y nos vemos también la próxima semana, a no ser que el Señor venga. Y ahí en ese caso nos vemos en el aire. Que el Señor los bendiga. Amados del Señor, amados nuestros. Amén y amén.